Buenas, mi nombre es Andrea Torres y junto con mi grupo Giana Coronado, Margie Fuentes, Michael Herreño, Natalie Pérez, le venimos a hablar acerca de la ética marxista. Para nuestra exposición abordaremos los siguientes temas. La ética marxista entiende la moral no como algo fijo o eterno, sino como el reflejo de las condiciones sociales y económicas de cada época. Los valores de las personas que consideran buenos o malos dependen de la organización de la sociedad y de los intereses de clase. Por eso, en una sociedad capitalista, la moral dominante responde a los intereses de capital, mientras que la moral obrera busca la liberación del trabajo y la justicia social. Desde el enfoque de totalidad del marxismo, esta ética no se separa de la realidad ni del cambio histórico, parte de comprender el mundo para transformarlo. Ser ético en sentido marxista no significa solo actuar bien según las normas abstractas, sino comprometerse con la transformación social y con la superación de la injusticia. La moral, la política y la economía son parte de un mismo proceso humano de autonomía que apunta a una sociedad donde la libertad y la igualdad dejen de ser ideales y se vuelvan realidad. Karl Marx fue un pensador alemán que estudió cómo funciona la sociedad y la economía. Criticó al sistema capitalista porque, según él, se basa en la desigualdad entre los que tienen medios de producción, o sea, los dueños, y los que solo tienen su trabajo, en este caso los obreros. Marx decía que la historia avanza por los conflictos entre esas clases sociales. En su libro más importante, El Capital, explicó cómo los empresarios obtienen ganancias aprovechándose del trabajo de los obreros y cómo eso genera injusticia que deben superar para construir una sociedad más justa. Friedrich Engels fue un pensador y economista alemán, amigo y colaborador de Karl Marx. Juntos escribieron el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, donde explicaron las ideas básicas del marxismo. Engels estudió cómo las condiciones económicas influyen en la vida social, el trabajo y la familia. En su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, mostró que las instituciones sociales nacen de la economía. Además, después de la muerte de Marx, Engels ayudó a difundir sus ideas y mantener vivo el marxismo entre los trabajadores. A continuación les explicaré el contexto histórico del marxismo. El origen del marxismo nace a mediados del siglo XIX hasta 1883. El marxismo nació durante la Revolución Industrial cuando Marx y Engels observaron las injusticias que vivían los trabajadores, como largas jornadas, pobreza y desigualdades frente a los dueños de la fábrica. Ellos crearon una teoría para entender por qué ocurría esto y cómo lograr cambiarlo. En esta época aparecen ideas claves como el materialismo histórico, que hace referencia a que la historia se explica por la economía y el trabajo, y también la lucha de clases sociales, que eran conflictos entre los ricos y los pobres, y la crítica al capitalismo. Sus obras más importantes, como el Manifiesto del Partido Comunista y El Capital, proponen que la clase trabajadora debió organizarse para transformar la sociedad y acabar con la explotación. Por otro lado, tenemos el marxismo clásico y expansión, que fue a finales del siglo XIX hasta 1917, después de la muerte de Marx y Engels, y sus ideas se extendieron por Europa gracias a pensadores como Karl, Rosa y Giorgio. Durante este tiempo, el marxismo se convirtió en una corriente política y social muy influyente, inspirando huelgas, partidos socialistas y movimientos obreros que luchaban por mejorar las condiciones laborales. También se discutió cómo debía hacerse la revolución, si por medio de la educación y la organización política o mediante una acción directa del proletario. Fue un periodo en el que el marxismo se consolidó como una herramienta teórica para entender y cambiar la sociedad. Por otro lado, pasando el tiempo, llega el marxismo, leninismo y revoluciones sociales o socialistas, que esto va desde 1917 hasta 1945. Resulta que con la Revolución Rusa de 1917, dirigida por Vladimir, el marxismo pasó de la teoría práctica
teórica a la práctica, y Lenin adaptó las ideas de Marx a situaciones del país pobre, a situaciones de pobreza del país y a los campesinos, y propuso que la revolución debía estar guiada por un partido fuerte y organizado que representara a los trabajadores. Así nació el marxismo-leninismo. Este defendía la creación de un Estado socialista para eliminar el poder de los ricos y construir una sociedad más igualitaria. Sin embargo, durante el gobierno de Stalin, el marxismo se volvió rígido y autoritario, perdiendo parte de su espíritu crítico y humanista. Básicamente, así fue el marxismo, leninismo y las evoluciones socialistas. También encontramos el neomarxismo y pensamiento crítico. Después de la Segunda Guerra Mundial surgió una nueva forma de marxismo llamada neomarxismo, que buscaba actualizar las ideas de Marx y alejarse del control del comunismo soviético. Filósofos como Ebert, Teodoro, Louis y Antonio incorporaron nuevos temas como la cultura, la educación, los medios de comunicación y la vida cotidiana. Estos autores explicaron que el capitalismo ya no domina solo con la economía, sino que también con las ideas, la publicidad y la cultura que hacen que las personas acepten desigualdades sin necesidad de cuestionarlas. El neomarxismo además también defendió un marxismo más crítico, humano y abierto a los procesos de cambio. Y por último está el marxismo contemporáneo, que va desde 1990 hasta la actualidad. Tras la caída de la Unión Soviética, muchos pensaron que el marxismo había terminado, pero en realidad se renovó. Y pues ya hoy en día autores como David aplican el marxismo para entender problemas actuales como la globalización, la crisis ambiental, la pobreza y las desigualdades. Y además se han desarrollado nuevas corrientes como el marxismo cultural, que analiza las influencias de los medios y la cultura, el ecomarxismo, que une marxismo y ecología, y el feminismo marxista, que combina la lucha de clases con la lucha de géneros. El marxismo contemporáneo aún sigue buscando una sociedad más justa, libre y solidaria, adaptándose a los desafíos pues ya presentes en la actualidad, que es el siglo XXI. Fundamentos filosóficos. El pensamiento marxista se sustenta a través de dos pilares, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. El materialismo histórico explica que la historia se desarrolla según las condiciones materiales y económicas de cada época. Las formas de pensar, vivir y organizarse dependen del modo de producción y de las relaciones entre las clases sociales, y los conflictos entre quienes poseen los medios de producción y quienes trabajan para ellos son los que impulsan el cambio y la evolución de la sociedad. Por otro lado, el materialismo dialéctico sostiene que la realidad está en constante cambio y que el progreso surge del conflicto entre fuerzas opuestas. Estas contradicciones, como la lucha entre ricos y pobres, hacen avanzar la historia. Además, para Marx, todo proceso social y natural evoluciona por medio de esas tensiones, no por ideas abstractas, sino por condiciones reales y materiales. La ética marxista procede de la teología, la fisiología, la biología, la economía y la historia marxista, mientras que los humanistas seculares tienen problemas para llegar al consenso con respecto a sus creencias éticas. Los marxistas no, principalmente debido a su determinado enfoque hacia estas 5 disciplinas mencionadas anteriormente. Esta pues se basa en la idea que los valores morales no son universales ni eternos, sino que dependen de condiciones sociales y económicas en las que viven cada grupo. Desde el materialismo dialéctico, Marx plantea que la moral está ligada a la lucha de clases. Lo que una sociedad considera justo e injusto responde a los intereses de quienes tienen el poder. Por eso, esta ética no se queda en lo teórico, sino que busca transformar la realidad, eliminando la explotación y promoviendo una sociedad más equitativa y consciente de sus propias contradicciones. Los principios de la ética marxista. Estos buscan que el ser humano no solo piense el cambio, sino que actúe para transformarlo. O sea, habla de una praxis revolucionaria que significa no quedarse en la teoría, sino luchar por las condiciones injustas. También propone superar la alineación, es decir, recuperar el sentido del trabajo y la humanidad, sin estar sometidos al capital.
Critica la moral burguesa porque el individualismo, la competencia y la propiedad privada terminan deshumanizando al hombre. En cambio, defiende la colectividad y la solidaridad, donde el bien no es solo personal, sino social. Y por último, pues plantea el desarrollo del hombre total, que es un ser libre, consciente, creativo y capaz de vivir una sociedad sin opresiones ni oprimidos. Ética como praxis. La ética como praxis significa entender la ética no solo como un conjunto de normas o ideas sobre lo que está bien o lo que está mal, sino como una forma de actuar conscientemente en la vida cotidiana, con base en nuestros valores y en el deseo de transformar la realidad que nos rodea. Praxis viene del griego y quiere decir acción reflexiva, es decir, una acción que nace del pensamiento, pero que al mismo tiempo lo pone en práctica. Cuando se habla de ética como praxis, no nos referimos a seguir reglas solo por obligación, sino a actuar desde la conciencia y la responsabilidad, buscando un bien común que no solo beneficie a una persona. Ser ético es vivir de manera coherente con lo que pensamos y con lo que decimos, tomando decisiones que ayuden a construir una sociedad más justa, solidaria y humana. Un ejemplo de esto sería cuando una persona usa sus redes sociales de manera responsable, evitando difundir noticias falsas o insultar a otros. De esta manera está aplicando la ética como praxis. ¿Por qué? Porque su comportamiento refleja un compromiso con la verdad y el respeto hacia los demás. Otro ejemplo sería cuando un estudiante decide no copiar un examen, aun sabiendo que podría hacerlo sin que lo descubra. En este ejemplo también está aplicando la forma como praxis porque demuestra su honestidad y respeto hacia su propio esfuerzo. También lo podemos ver desde el punto de vista social, cuando un grupo de jóvenes se organizan para ayudar a familias que lo necesitan o para proteger el medio ambiente. Está practicando la ética, ya que se convierte en acción, no solo queda en palabras o en buenas intenciones, sino que transforman en hechos reales, que impactan positivamente el entorno. Y ya a manera de resumir, la ética como praxis es vivir nuestros valores día a día, no solo pensarlos, es actuar con conciencia, empatía y compromiso con los demás. En un mundo donde muchas veces predomina lo que es el egoísmo, la prisa y la indiferencia. Practicar la ética se vuelve como una forma de resistencia y construcción de una vida más digna y solidaria para todos. Humanismo revolucionario. Es una forma de pensar que busca poner al ser humano en el centro de la sociedad, pero no desde un punto de vista individualista, sino colectivo. Para Marx, el ser humano solo puede desarrollarse plenamente cuando vive en una sociedad justa, donde no haya ni explotación ni desigualdad. Por esto, este humanismo no se limita a hablar del amor o la bondad entre las personas, sino que invita a transformar las estructuras sociales y económicas que impiden que todos vivan con dignidad. En otras palabras, lo que quiere decir el humanismo revolucionario es que no basta con querer un mundo mejor, hay que cambiarlo. Y ese cambio no se logra solo con ideas o discursos, sino con acciones, con conciencia de clase y con solidaridad entre los oprimidos. La revolución no significa necesariamente violencia, sino un cambio profundo de mentalidad y del sistema, donde el ser humano sea más importante que el dinero o el poder. Marx creía que en el capitalismo las personas se alienan, es decir, se desconectan de sí mismas y de los demás, porque trabajan solo para sobrevivir y no para realizarse. Por esto, el objetivo de este humanismo revolucionario es liberar al ser humano de esas condiciones que lo esclavizan, para que puedan vivir una vida más plena, creativa y solidaria. Un ejemplo es cuando los jóvenes que luchan por una justicia ambiental, defendiendo el planeta frente a grandes industrias contaminantes, ellos están practicando un tipo de humanismo revolucionario que lo que busca es proteger
la vida y el bienestar colectivo, no el beneficio de unos pocos. Lo mismo ocurre con quienes defienden los derechos laborales, la igualdad de género, el acceso gratuito a la educación o la salud. Incluso podría decirse que en la vida diaria este pensamiento se refleja cuando una persona decide no ser indiferente ante la injusticia. Por ejemplo, al apoyar productos de pequeños productores en lugar de grandes empresas explotadoras o al participar en proyectos comunitarios que ayuden a otros. Como resumen, el humanismo revolucionario es una ética de acción y de cambio, que lo que busca es liberar al ser humano de esa opresión y fomentar la igualdad y construir una sociedad donde todos podamos desarrollarnos plenamente y no a costa de otros, sino junto a los demás. En otras palabras, es un llamado a construir un mundo verdaderamente humano, basado en justicia, solidaridad y libertad real. Fin último de la ética marxista. Es la construcción de una sociedad justa, sin clases sociales, donde no exista ni la explotación ni la desigualdad, y donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente, tanto individual como colectivamente. En otras palabras, es la meta de la ética marxista. No es solo que cada persona sea buena o actúe bien según normas morales impuestas, sino transformar las condiciones sociales que generan injusticia y alineación. Para Marx, la moral no se puede separar de la vida real. No tiene sentido hablar de hacer el bien si vivimos en un sistema donde muy pocos se benefician del trabajo de muchos. Por eso, la ética marxista entiende que la verdadera moralidad surge de esa lucha por cambiar esas estructuras que oprimen y dividen a las personas. Ser ético no es solo portarse bien, sino actuar para transformar la realidad en una más humana, solidaria y equitativa. Un ejemplo cuando un grupo de trabajadores se organizan para exigir condiciones laborales dignas. No solo están buscando un mejor salario, sino también un trato justo y humano. Eso desde la ética marxista es una acción moral, porque lo que busca es eliminar la desigualdad. Otro ejemplo sería un grupo de estudiantes que reclaman educación pública y gratuita, que no luchan solo por un beneficio personal, sino por un derecho colectivo que permita a todos acceder al conocimiento, sin importar su origen o situación económica. Incluso en la vida cotidiana, cuando una persona decide apoyar a pequeños productores en lugar de grandes cadenas que explotan a sus empleados, está tomando una decisión ética con conciencia social. Está actuando en coherencia con la idea marxista de construir una sociedad más igualitaria. En conclusión, se puede decir que no es simplemente alcanzar la felicidad individual, sino transformar las condiciones sociales que impiden que todos puedan vivir con dignidad. Bueno, ya hemos visto qué es el marxismo y cuáles son sus fundamentos teóricos. Para entender una teoría no se trata solo de conocer pues, exactamente sus definiciones, sino de explorar qué ha aportado realmente al pensamiento social y político y también qué cuestionamientos ha generado. Entonces, por eso quiero que vayamos más allá de la teoría abstracta y que nos detengamos en lo importante que son pues, sus aportes concretos, es decir, la forma en la que ha influido para que nosotros pues entendamos lo que es la historia, entendamos lo que es el trabajo, la desigualdad, la lucha social y también ver pues cómo se le ha criticado, ¿verdad? Desde otras corrientes ideológicas y también pues desde la misma práctica política. Entonces, por eso es importante, considero que el marxismo ha sido no una idea cerrada en libros, sino un motor de revoluciones, de creación de movimientos sociales y, por supuesto, blanco de muchos debates, pero sigue siendo, aunque polémico, pues vigente eh, en la sociedad. Entonces, uno de los aportes del marxismo para iniciar, ¿verdad? Es que explica la historia a partir de las condiciones materiales. A diferencia de otras corrientes,
eh, que explica los procesos históricos desde las ideas o desde los grandes personajes. Este hombre lo que dice es que propone que la clave está en las condiciones materiales y económicas, es decir, cómo se produce, quién controla los recursos y cómo se distribuyen, ¿verdad? Por ejemplo, la revolución industrial no fue solo un avance tecnológico, sino una transformación profunda en las relaciones sociales porque modificó la forma en que se trabajaba y este tenía el poder económico. Y este enfoque lo que hace es que permite entender que los grandes cambios históricos no es que surjan de la nada, sino que están respondiendo a tensiones concretas en la estructura económica. Y, por ejemplo, si nosotros nos vamos al área de la salud, entendemos que la salud no es solo un asunto biológico, sino que también es algo económico y social. Porque bajo una interpretación marxista, está determinada por las condiciones materiales de vida. Seguimos con lo de materiales. ¿Qué entra en esa materia? Pues la vivienda, la alimentación, el trabajo, el acceso al agua. Y no se puede mejorar la salud si no se transforman esas condiciones. Y no nos tenemos que ir lejos. En Colombia, pues las zonas como Chocó o La Guajira, que son altas en índices de pobreza, también tiene los peores indicadores de salud en cuanto a desnutrición, a mortalidad infantil, falta de acceso de servicios médicos. Y en relación con lo anterior, pues el marxismo, que aquí nos vamos al segundo ítem, introduce el concepto de lucha de clases como motor de la historia, porque según esta perspectiva, la sociedad está dividida en quienes poseen los medios de producción, con las fábricas, las tierras del capital, y quienes solamente cuentan con su mano de obra o con su fuerza de trabajo. Entonces, esta confrontación de intereses históricamente ha sido el impulso detrás de revoluciones, ¿verdad? De reformas y de movimientos sociales. Y basta con observar las luchas obreras del siglo XIX, ¿verdad? Donde los trabajadores exigían jornadas más humanas y mejores condiciones laborales frente a la resistencia de los empresarios. Y en el sistema de salud se reflejan esas desigualdades entre clases sociales, porque, por ejemplo, mientras una persona con recursos puede pagar una clínica privada, no sé, en Bogotá, en Medellín, aquí en Barranquilla, eh, otra persona en una zona rural tiene que esperar semanas por una cita dentro del sistema subsidiado. Entonces, esta desigualdad no es casual, sino que es estructural. Eso es lo que dice el marxismo. Y la lucha por una salud pública digna es una forma de lucha de clases, donde los sectores populares exigen derechos frente a un sistema que está priorizando, lógicamente, pues el lucro. Otro aporte fundamental, ¿verdad? Es la crítica al capitalismo, porque este señor Marx acusa de generar desigualdad y explotación. En este sistema, el trabajador pues produce mucho más valor del que recibe como salario. Y esa es la diferencia, la tendencia, que es apropiada por el capitalista, porque, por ejemplo, si un obrero fabrica al mes productos que están generando 10 millones al mes, pero solamente recibe un salario mínimo que en Colombia pues es de 1.423.000 pesos más un aporte de 200.000 pesos de transporte. eh, Él va a tener él va a continuar con ese salario fijo independientemente de lo que produzca. Entonces esta crítica ha sido la base de muchas luchas por la justicia económica, como el salario mínimo, ¿verdad? Que es lo que ejemplifique ahora, la seguridad social y los derechos laborales. Además, pues Marx introduce el concepto de alienación, donde describe cómo el trabajador se desconecta del sentido humano de su labor, porque en el capitalismo el trabajo se convierte en una actividad que es mecánica, que es repetitiva y que no tiene pues propósito personal, porque pensemos en un médico general que está contratado por prestación de servicios, que tiene turnos de 24 horas, que no tiene estabilidad laboral, pues a cualquiera se le pierde el sentido vocacional de su labor porque su trabajo se vive como algo exterior, como algo forzado, como algo mecánico, fragmentado, no hay control sobre el proceso de atención. Y eso no solamente afecta
al profesional, sino que también afecta pues al paciente, porque esa insatisfacción se refleja eh, en la calidad de la atención y también actualmente pues está lo de burnout, que es conocido también pues como el estrés laboral, ¿verdad? Em, Otro aspecto me escapa. Bueno, que el marxismo no se queda en el análisis, sino que propone una teoría orientada a la praxis, es decir, la acción transformadora. Para Marx, pues no basta con comprender el mundo, sino que hay que actuar pues para buscar el cambio. Entonces, esta idea ha inspirado a movimientos sociales, a sindicatos, a partidos políticos y revoluciones que buscan modificar las estructuras públicas. Es un llamado a la participación activa, al compromiso con la realidad. Aquí en Colombia hay una Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Ellos lo que hacen es que promueven las escuelas populares y los procesos de alfabetización comunitaria impulsados por los movimientos sociales en sus regiones. Ellos no se limitan netamente a enseñarles a los niños lo que es pues leer y escribir, no. Ellos crean espacios donde promueven la conciencia crítica sobre la realidad social, el territorio y los derechos colectivos. Así que esta praxis educativa no consiste solamente en transmitir conocimientos, sino que busca formar personas capaces de transformar su entorno. Entonces, y aquí la educación pasa a ser una herramienta de emancipación donde el saber se vincula directamente con la acción política y la organización de su comunidad. Por eso es considerado un aporte dentro de esta ideología. Y también se defiende un humanismo basado en la libertad, en la justicia y en la solidaridad, porque aunque a veces se le asocia con una rigidez ideológica, su propuesta apunta a una sociedad donde las personas puedan desarrollarse plenamente sin las limitaciones económicas, porque o sea, si tuviéramos una sociedad en la que las personas puedan dedicarse al arte, a la ciencia, a la educación, sin preocuparse en que tienen que sobrevivir, pues eh, sería muchísimo, ¿verdad? Muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, este ideal ha influido en políticas de educación gratuita, de salud universal, de sistemas de protección social y demás. Otro aspecto destacable es su visión integral de la sociedad. Resulta que Marx no analiza los fenómenos de una forma aislada, sino que los conecta, porque la economía influye en la política, en la cultura, y la ideología y hasta la cotidiana. Entonces, por ejemplo, una publicidad no te vende solamente un producto, te transmite valores como el éxito individual, el consumo, la competencia. Entonces, esta mirada sistémica permite entender cómo se reproduce el orden social en todos los niveles. Y finalmente, pues no podemos ignorar que el marxismo ha sido una fuente de inspiración para movimientos sociales en todo el mundo, desde las luchas obreras en Europa hasta los procesos revolucionarios en América Latina, pasando por el feminismo socialista, las corrientes anticoloniales, eh, bueno, sí, esas dos. Pues sus ideas han servido como base para exigir lo que es la justicia, la igualdad y la dignidad. Entre las críticas dirigidas al marxismo se destacan varias cuestiones fundamentales. En primer lugar está que pues determina la estructura social, política y cultural a través de lo material y trata de minimizar todo lo que es lo moral y prioriza lo material. Pero hay movimientos, por ejemplo en India, que está el movimiento de Gandhi, que ellos buscaban o tenían como motor de cambio pues la espiritualidad o la ética y no pues lo material, porque sería muy complejo reducir toda la complejidad de la vida humana a netamente pues relaciones económicas. También está pues que aunque el marxismo no fue quien diseñó o propuso un modelo político concreto, esta ideología
lo que hizo fue que influyó o sembró pues su granito de arena, o más bien de mostaza, en regímenes autoritarios en países pues como China, que estaba bajo Mao, o en la Unión Soviética, ¿verdad? Que ellos se autodenominaron marxistas. Lo que hicieron fue que transformaron su modelo político en dictaduras, y pues con las dictaduras lo que trae consigo pues es silencio, ay, se me escapa la palabra, censura, trae la falta de democracia, la represión. Entonces, por ejemplo, la Unión Soviética, bajo Stalin, implementó planes económicos centralizados y eliminó la oposición política, justificándolo bajo la lucha de las clases. Eh, Asimismo, pues se le critica una utopía a la utopía marxista, sí, porque es muy difícil llevar a cabo la propuesta de él de que tras la revolución proletaria se iba a alcanzar una sociedad en la que no existieran las desigualdades sociales o jerárquicas, o, bueno, sí, de las clases, porque eso sería o es realmente muy idealista y muy difícil de realizar en sociedades complejas y diversas. Y para ello, pues traigo el caso de Cuba, ¿verdad? Que eh, a sol de hoy pues está bajo una condición política que es muy difícil para reducir la desigualdad, porque hay una situación económica, una situación social y política que trae en duda, al igual que en muchos otros países, por ejemplo, esa viabilidad de esa utopía. También está como objeción a este pensamiento que hay una rigidez ideológica por el marxismo clásico, porque ella tiene como una estructura muy definida con conceptos como la plusvalía, la lucha de la clase y la alienación, y se le critica por su dificultad para adaptarse a nuevas corrientes como por ejemplo el feminismo, el ecologismo o el pensamiento indígena, porque algunos marxistas tradicionales rechazan el feminismo clasificándolo como, o encasillándolo como burgués. Entonces, también por ese lado. Otro, aunque ellos tratan como de adaptarse, al igual que pues con la era digital, pero bueno, ya voy a hablar. Además de que el marxismo propone un rechazo a la propiedad privada y al libre mercado, porque consideran que estos traen consigo desigualdad y explotación. Mientras que, por ejemplo, el liberalismo lo defiende porque afirma que fomentan la innovación, la libertad y el crecimiento económico. Eh, ya pues para ir terminando, otra crítica que se le hace es como ese progreso lineal del, del tiempo, que está lo de las etapas, de que la historia avanza en etapas determinadas, de que primero fue el consumismo primitivo, de que después fue el esclavismo, luego el feudalismo, luego el capitalismo, luego el socialismo, y luego el comunismo, pero el posmodernismo rechaza esas grandes narrativas porque dice que la historia es realmente fragmentada, que es múltiple y que no es lineal, y que, por ejemplo, nosotros aquí en América Latina, la historia indígena no entra dentro de ese esquema evolutivo porque su forma de organización social y política no responde a la lógica occidental y lineal del progreso. Y es importante también que se le critica al marxismo pues la desactualización frente a los fenómenos de globalización en la era digital, aunque pues él escribió en el siglo XIX que íbamos a estar en un contexto de economía industrial y local, pero eh, al introducir conceptos como el proletariado y la plusvalía, no es que se pueda hacer mucho con esa introducción de esos conceptos porque no se aplican fácilmente a las economías digitales, ni a la parte automatizada ni globalizada. Y un claro ejemplo es el análisis de la explotación en plataformas como en Uber o en Amazon, donde los trabajadores pues no son empleados directos, sino que son colaboradores. Y, y eso ha dado lugar a que actualmente pues nuevas corrientes como el marxismo digital estén buscando adaptar sus teorías a estas condiciones contemporáneas. Finalmente, pues tenemos que la ética marxista no es una doctrina de
sino que es más que todo un proyecto de transformación social y humana, que su sentido es práctico, que busca cambiar las condiciones materiales que impiden la libertad y la plenitud del hombre. ¿Ah? En términos marxistas, pues ser ético significa actuar en favor de la emancipación colectiva, luchando contra toda forma de alienación, injusticia y dominación. Mientras la moral burguesa defiende el orden existente, la ética marxista lo que hace es que lo cuestiona, lo descompone y lo trasciende. Entonces, es en última instancia una ética de la acción y la liberación, donde el hombre se reconoce como un sujeto histórico y es constructor consciente de su mundo y de sí mismo.